El presidente de la República, Luis Abinader, señaló que no importa quién gane las elecciones, tendría que realizar una reforma tributaria, tendría que aumentar los ingresos de alguna manera, porque hay gastos que hay que elevar. Habló del tema de salud, educación, vivienda, seguridad y así sucesivamente se puede señalar que efectivamente lo que afirmó, lo que declaró el presidente Luis Abinader es correcto. No importa quién gane las elecciones, hay que sentarse, hay que pactar una reforma tributaria. Ahora, ¿qué significa una reforma tributaria? En primer lugar, hay que tomar en consideración que no solamente es necesario hacer una reforma tributaria para elevar las recaudaciones. Eso es lo que se necesita, digamos, para poder continuar el Estado tener la capacidad de mejorar las condiciones de vida de los segmentos más vulnerables. Un Estado necesita intervenir en la economía, transfiriendo recursos y capacidades para que las personas puedan mejorar sus niveles de ingresos con su trabajo. Por ejemplo, si una persona no tiene la capacidad porque nació en un hogar pobre de educarse, el Estado tiene la posibilidad de mejorar esa situación a través de un aumento de la inversión en educación pública. Asimismo, si una persona se le deteriora su capital humano porque entra en una enfermedad catastrófica, que pudiera perfectamente el Estado ayudar a que siga ese deterioro, pues entonces el Estado necesita suplir servicios de salud. Y al mismo tiempo, si usted vive en una situación deplorable, en una vivienda sumamente pobre y frágil ante lo que es y en una zona muy vulnerable ante lo que pudiera ser el paso de los huracanes, tomando en consideración que República Dominicana está en el mismo trayecto, no del sol, trayecto de los huracanes, pues entonces el Estado necesita invertir en viviendas populares, en viviendas para esos segmentos de población de bajos ingresos. Es decir, que se necesita ingresos, sin lugar a dudas. Pero además de esto, se necesita que la reforma cumpla con otros elementos. Por ejemplo, se necesita que el sistema tributario sea menos distorsionante, sea más neutral de las decisiones de ahorro, de inversión, de trabajo, de producción. Y de esa manera, dado el sistema tributario, se estimule el crecimiento, se estimule la creación de ingresos y se estimule esto dentro de la formalidad. Porque, ¿qué sucede? Que usted ve que el 58% de los perceptores de ingresos de la República Dominicana se gana la vida en el mundo informal y la estructura impositiva, la estructura tributaria que existe en el país es uno de los elementos que explica esa informalidad. Porque muchísimas empresas, muchísimos agentes económicos no pueden formalizarse por lo difícil que es cumplir con los impuestos. Entonces, hay que simplificar el sistema impositivo. La reforma tributaria tiene que incluir eso, una simplificación del sistema de cómo pagar impuestos. Sumamente difícil. O sea, si usted se quiere formalizar, usted tiene que contratar a una persona para que le explique cómo declarar esos impuestos, tiene que manejarle la contabilidad y tiene que declarar. No es fácil pagar impuestos, no es fácil, complicado, complicado. Entonces hay una cantidad importante de negocios que pudieran hacer su aporte y formalizarse, por ejemplo, si el sistema tributario fuera más fácil. Claro, hay otros elementos que explican también la informalidad, como es la parte correspondiente a el código laboral o la parte correspondiente a la seguridad social, que también hay que sentarse y pensar en las modificaciones que serían necesarias para promover la formalización de esas actividades, de pasar de un mundo informal hacia el mundo formal. Pero aquí nos estamos concentrando en ¿qué? En la reforma tributaria. Entonces, esa reforma tributaria tiene que simplificar el sistema impositivo y hacerlo más neutral, que sea menos distorsionante a las decisiones de ahorro, inversión, la que hacen los agentes económicos. Si usted tiene un sistema donde esto hace que sea mejor quedarse en su casa y no trabajar, pues es lógico que ese sistema tributario es malo. Entonces, eso hay que modificarlo. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que debe ser justo. Por ejemplo, el sistema tributario actual permite que dos agentes económicos con el mismo nivel de ingreso, en el mismo negocio, la misma estructura, todo igualito, pues uno pague más que otro. ¿Por qué?
porque hay todo un conjunto de exenciones y de esquemas de escape que lo puede utilizar uno y no el otro. Y eso pudiera hacer que, pues, entremos en una situación de injusticia o de inequidad del sistema impositivo. Y eso hay que eliminarlo. Si ustedes están en la misma actividad, si ustedes tienen el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de beneficio, ustedes dos deben pagar lo mismo. Deben pagar exactamente lo mismo. Y en este país no sucede eso. En este país usted agarra dos empresas en la misma actividad, el mismo tamaño, el mismo nivel de rentabilidad en consecuencia, porque tienen la misma estructura de forma de generar valor agregado, y de repente una paga 3, 4, 5 veces más que otra. Usted me dice, ¿cómo? ¿Eso sucede? Sí, eso sucede. Algún día le voy a traer algunos casos, pero eso sucede perfectamente acá en la República Dominicana y eso hay que eliminarlo. Entonces, tiene que ser más justo el sistema. Dos agentes económicos iguales tienen que pagar más, tienen que pagar lo mismo. Igualmente, uno que está en una situación donde tiene mayor nivel de ingreso, ese tiene que pagar más que el que tiene menor nivel de ingreso. Tiene mayor nivel de consumo, tiene que pagar más que el que tiene menor nivel de consumo. ¿Significa tasas marginales crecientes? No, eso no significa eso. Significa que usted pague más en proporción a su nivel de ingreso. Si usted tiene el mismo nivel de ingreso, tiene que pagar lo mismo. Entonces, eso es un elemento que hay que incluirlo también en la reforma tributaria. Y con relación a las recaudaciones, oigan bien, ¿significa que hay que aumentar las tasas impositivas? No. Las tasas impositivas, sea de impuestos sobre la renta, con ese marginal de 25% para las personas físicas máximo, 27% para las personas jurídicas único, no importa el tamaño de la empresa, pues son tasas altas. El 18% del ITEVIS, los impuestos selectivos al consumo, sobre bebidas alcohólicas, sobre cigarrillos, sobre otro tipo de productos o servicios, ya es alto. Entonces, ¿eso qué le dice a usted? Que no se puede ya seguir subiendo las tasas. Entonces, vámonos al nivel de eficiencia. Si yo tomo el nivel de eficiencia, oigan bien, y a esto lo pueden apuntar, si yo tomo el nivel de eficiencia de países de la región y lo introduzco acá en la República Dominicana con esa estructura de tasas impositivas, se pudiera recaudar 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB sería lo que estaría buscando el próximo gobierno para poder, digamos, ya no tener que endeudarse cada año. ¿Por qué? Porque pudiera perfectamente con esos recursos cerrar el déficit e incluso pudiera tener cierto margen de maniobra para aumentar el gasto. Por ejemplo, el gasto de inversión. República Dominicana no puede continuar con un nivel de inversión pública de 2.3%. República Dominicana llegó a tener 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto de inversión pública. Claro, eso era el doctor Balaguer. Luego comenzó a disminuir y está ahora en 2.3%. 2.3% en la inversión pública. Claro, lo que se ha ejecutado hasta el mes de agosto en términos de Producto Interno Bruto, 1.8%. Bajísimo, bajísimo. El nivel de inversión pública debería ser el doble de eso. Por lo menos 4%. 4% debería ser. Entonces, tú necesitas 4 puntos del PIB que lo pudieras recaudar. ¿De dónde tú lo pudieras recaudar? Fíjense, mejorando el nivel de eficiencia. ¿Por qué no es posible mejorar el nivel de eficiencia? Es lo mismo que sucede con el sector eléctrico, que representa la mitad del déficit. El déficit vamos a suponer que sea 3% del Producto Interno Bruto. El déficit cada año. La mitad de ese déficit lo explica el sector eléctrico. ¿Por qué lo explica el sector eléctrico? Porque las empresas distribuidoras de electricidad no cobran, no facturan y no cobran la electricidad. No la pueden facturar, no la pueden cobrar. En consecuencia, hay unas pérdidas de 38, 39%. Oigan bien, 38, 39%. Ellos reciben 100 de energía y lo único que facturan y cobran, oigan bien, 61%. 61%. O sea, cuando usted tiene esa situación donde casi 40% se pierde, entonces usted tiene un problema. No hay negocio que vaya a desarrollarse así. Claro, el Estado eso lo obliga a tener que colocarle 1.500, 1.600, 1.700 millones de dólares al año. Dinero que se pudiera utilizar perfectamente ¿para qué? Para invertir en educación, invertir en salud, invertir en viviendas populares, invertir en seguridad, invertir en la gente, mejorarle las condiciones de vida de la gente, darles recursos para que pueda llevar a sus hijos a los hospitales, a las escuelas y que puedan tener la oportunidad de abandonar la pobreza. Entonces, se necesitan recursos, pero hay que mejorar la capacidad del Estado de cobrar con el sistema impositivo que tenemos en términos de tasas.
términos de tasas, lo que se pudiera es hacerlo más sencillo para que la gente pague, pero se pudiera mejorar. Y luego pasamos al tema de las exenciones. Óigame, nosotros tenemos un gasto tributario también de 4% o más del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando usted tiene un gasto tributario de esa magnitud, usted tiene que sentarse a revisar las exenciones. Hay una cantidad importante de exenciones que usted dirá, bueno, ¿ya esto se necesita? ¿Sí o no? Si yo, por ejemplo, aumento la base imponible de productos que están exentos de ITEVIS y lo introduzco aumentando esa base imponible para que paguen el ITEVIS, el IVA, pues, ¿qué significaría esto? ¿Lo puedo yo compensar a esos segmentos más pobres transfiriéndole recursos? Claro, hay papers que se han publicado utilizando una metodología que desarrolló Nora Lustig de la Universidad de Tulane, lo ha publicado el Banco Mundial, esos papers, y bajo lo que es la sombrilla del CQ Institute. Yo le digo a ustedes que se pudiera perfectamente, pues tener la oportunidad de grabar incluso a esos segmentos de población y transferirle al mismo tiempo recursos para compensarlos por ese impuesto, pero al mismo tiempo entonces mejoraría las recaudaciones, no solamente porque los ricos pagarían impuestos por esos productos, sino que además ustedes pudieran perfectamente tener la oportunidad de mejorar la eficiencia recaudatoria, porque tendría más información. Recuerden que el sistema tributario mejora de acuerdo su capacidad de recaudación de acuerdo a lo que es el flujo de información que se registra. Mientras más información usted pueda atar, más fácil es cobrar impuestos. Entonces, ahí están los elementos. Vuelvo y señalo, esa posición del presidente Luis Abinader es la correcta. Es un tema que obviamente hay que ponerlo claro. No importa quién gane las elecciones, va a tener que sentarse, lograr un pacto fiscal que ayude a mejorar obviamente la calidad del gasto público. Eso está fuera de discusión, tiene que seguir mejorando la calidad del gasto público, pero hay elementos que no solamente tienen que ver con las recaudaciones, que hay que tomarlo en cuenta en la reforma tributaria. Equidad, neutralidad, tomar en consideración también que se puede con las mismas tasas elevar las recaudaciones, sin, oigan bien, tocar a segmentos de población que ya están siendo los que cargan la mayor parte de lo que es la presión tributaria. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.